Buenas tardes, queridos alumnos. Me presento, mi nombre es Daniela Quesada, soy su docente de emprendimiento. Bien, el día de hoy vamos a empezar con conceptos financieros básicos. Sí, vamos a empezar desde cero para ir desarrollando estos conceptos, poder seguir escalando. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Los conceptos financieros básicos, como ya lo repetí. Sí, los ingresos, los costos, los gastos, las inversiones. De cada uno de estos conceptos, nosotros vamos a ir definiendo cada uno de estos. ¿Sí? Es muy importante porque nosotros al tener una empresa, ¿sí? O ser una persona natural, ser un trabajador, nosotros vamos a poder diferenciar cada uno de estos conceptos dentro de este campo, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? También el día de hoy vamos a ver la clasificación de costos y de gastos. Cada uno de ellos vamos a ir desglosando cada uno de estos conceptos también. ¿Ya? Y finalmente vamos a ver la cultura tributaria, que también es muy importante, ¿ya? Esto ya abarca un poquito más con respecto al gobierno, al Estado, ¿sí? Ok, empecemos. Para ello yo he elaborado diapositivas, ¿sí? He definido lo más importante para que ustedes puedan entender de mejor manera, ¿ya? Antes de nada, vamos a hablar sobre las finanzas. Antes de estos conceptos básicos, vamos a hablar sobre qué significa esto, ¿sí? ¿Qué son las finanzas? Son la disciplina que estudia cómo se manejan los recursos económicos, cómo se toman decisiones y de inversiones y cómo se administra el dinero, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a desarrollar este dinero? ¿Cómo lo vamos a invertir? ¿Cómo lo vamos a manejar? Estas son nuestras finanzas. Inclusive también hablamos de inversiones. ¿Para qué? Para poder tener más economía, ¿sí? Bien, las principales áreas de las finanzas, hablamos de finanzas personales, manejo del dinero a nivel individual. Por ejemplo, tenemos presupuesto, tenemos ahorro, tenemos nuestras inversiones, como dije, para poder multiplicar este dinero, ¿sí? Ahorrar porque yo quiero comprar algo aparte, ¿sí? O un presupuesto, ¿sí? Que yo necesito, ¿ya? Tenemos las finanzas corporativas, cómo las empresas administran sus recursos financieros, por ejemplo, cómo una empresa financia sus proyectos, ¿sí? Esto ya va mucho más allá, esto es mucho más grande, ¿sí? Estas son las finanzas corporativas porque ya viene bastante dinero, ¿sí? Que nosotros tenemos que aprender cómo administrarlo cada uno de estos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos empleadores, ¿sí? Tenemos nuestros colaboradores, tenemos que pagar servicios aparte, tenemos que pagar seguros, ¿sí? Ya dependiendo de cómo es el contrato de la empresa con estos trabajadores, ¿sí? Tenemos también las finanzas públicas. Hablamos aquí de la administración del dinero por parte del Estado, ¿sí? Nosotros, ¿cómo nos basamos aquí? En los impuestos, ¿sí? Y el presupuesto nacional. ¿Cuáles son estas finanzas públicas? Nosotros tenemos ya estos impuestos, ¿no? Nosotros sabemos que a raíz de eso, a raíz de estos impuestos, ellos invierten este dinero, ¿sí? O presupuestan este dinero en salud, ¿sí? En educación, en infraestructura, ¿ya? Siguiente. Ahora vamos con los conceptos financieros básicos. Bueno, un poquito. Tenemos los ingresos, el dinero que una persona, empresa o gobierno recibe, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el salario, ¿sí? Tenemos las ventas de nuestros productos, tenemos también los intereses por inversiones. Hay muchísima gente que ahora se está dedicando a las inversiones, ¿sí? A raíz de eso vienen intereses. Esos son nuestros ingresos, es todo el dinero que nos llega a nosotros. ¿Ya? Ahora tenemos los gastos, el dinero que se usa para poder cubrir estas necesidades o actividades. Por ejemplo, aquí tenemos el pago de los servicios, ¿sí? El agua, la luz, el internet, tenemos la compra de alimentos, tenemos el alquiler de locales, ¿sí? Que nosotros pagamos, ya tenemos ese salario que nosotros tenemos que irlo pagando. Tenemos también los costos son todos los desembolsos que hace la empresa para poder producir un bien o servicio que va a generar
un beneficio económico, ¿sí? Dentro de un ejercicio contable. De eso se tratan los costos. Aquí tenemos el pago a los obreros de la fábrica, el uso de materia prima en la producción, tenemos los insumos para poder fabricar estos productos. Estos son los costos, ¿sí? Es todo el dinero que se va dentro de una empresa en este caso, ¿sí? Ahora bien, tenemos la inversión. Consiste en asignar un capital a una actividad que genere un emprendimiento y permita alcanzar los objetivos propuestos. Esta es la inversión. Por ejemplo, hablamos de invertir en bienes raíces, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo un negocio y este negocio sigue creciendo? ¿Sí? Hay algunas personas que se dedican a comprar casas, a comprar terrenos, ¿sí? Para poder revenderlos con el tiempo, ¿ya? Nosotros también hablamos de inversión cuando nosotros estamos empezando con un emprendimiento, cuando nosotros invertimos en este emprendimiento para que a partir de ese emprendimiento podamos desarrollar más dinero, poder multiplicarlo, ¿sí? Sacar el doble de lo que yo estoy invirtiendo, ¿sí? El doble, el triple, ¿sí? Según cómo yo vaya a dividir este dinero en estas inversiones, ¿sí? Bien, también tenemos la clasificación de costos y gastos. Para que un negocio sea rentable, es clave conocer cuánto cuesta producir un bien o prestar un servicio. Esto ayuda para poder planificar y para tomar decisiones, ¿sí? Mejores decisiones en nuestra empresa, ¿sí? Ya, esta es la clasificación de los costos y los gastos. Vamos a empezar con nuestros materiales directos, ¿sí? Para que se pueda definir entre costos y gastos, vamos primero a hablar sobre los materiales directos, sobre la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Tenemos la materia prima, insumos, por ejemplo, tenemos la tela para una camiseta, ¿sí? Una camisa. Estos son nuestros materiales directos. Creo que esto de aquí se está mayormente entendible, ¿sí? Para nosotros poder, digamos, si tenemos un restaurante, ¿sí? Primero nos basamos en nuestros materiales directos, ¿sí? Nuestra materia prima, ¿sí? En este caso serían los pollos, las gallinas, ¿sí? Tenemos la vaca, los chanchos, esto sería nuestra materia prima, ¿sí? O nuestros insumos en el caso de la tela, ¿sí? También, por ejemplo, los carpinteros, en este caso serían los árboles, ¿sí? Porque a raíz de eso nosotros vamos a sacar la madera y vamos a poder realizar los muebles, ¿ya? Bien, vamos con la mano de obra directa. Tenemos el pago a trabajadores que transforman la materia prima, ¿ya? ¿Qué pasa con este segundo paso? ¿Cuál es la mano de obra directa? Son los empleados, los colaboradores, los ayudantes, los trabajadores, ¿sí? Ellos son la mano de obra directa, ¿sí? Si yo voy a hacer un mueble, ¿sí? Necesito de un carpintero, ¿ya? Si yo voy a coser ropa, necesito de una persona que sepa elaborar esta clase de ropa, ¿sí? Que yo necesito, depende de los gustos, ¿ya? Si yo necesito, por ejemplo, hacer comida, como lo estaba hablando en los restaurantes, yo necesito de una persona que sepa cocinar. O si yo me quiero poner un negocio, yo lo puedo hacer, ¿sí? Es dependiendo de cómo vayamos manejando el negocio y cómo este va creciendo, ¿sí? Bien, ahora tenemos los costos indirectos de fabricación. Son los desembolsos que no tienen relación directa con el producto o el servicio prestado, ¿ya? En este caso vamos a hablar sobre precios que no van directamente al producto, ¿sí? Sino que va a ir más allá, sino es para mantener el negocio. Por ejemplo, pagar la luz, como ya lo dije, poder pagar el agua, poder pagar los empleados, poder pagar el alquiler del local donde yo voy a estar. Asimismo, pagar los impuestos. Todos sabemos que nosotros tenemos que hacer declaraciones en el SRI, ¿sí? Pagar patente, pagar bomberos, dependiendo del negocio que uno vaya a tener. Estos son los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Bien. Siguiente tenemos la clasificación de los costos. Según su comportamiento, los costos se clasifican en fijos, en variables y en semifijos. Ya vamos a ver de qué estamos hablando.
¿sí? Tenemos nuestros costos fijos, esos costos que no van a variar, sino que sí o sí tenemos que pagar mes a mes, ¿sí? ¿Qué nos dicen en costos fijos? Se deben pagar siempre, aunque no haya producción. Si no existe producción, nosotros tenemos que seguir cumpliendo con estos pagos, ¿sí? Por ejemplo, alquiler de maquinaria. En caso de que yo esté utilizando esta maquinaria, tengo que pagarla mes a mes, ¿sí? Pagar el mantenimiento de esta maquinaria. Aparte de ello, tengo que pagar estos sueldos a las personas que están colaborando conmigo, con mi negocio, ¿sí? Aquí tenemos en la imagen salarios, los alquileres, los servicios básicos, como ya lo estaba explicando, ¿sí? Tenemos los costos variables. Aumentan o disminuyen según la cantidad de producción. Por ejemplo, si se fabrican más camisetas, se va a gastar más tela, ¿sí? Estos costos van a variar. Por ejemplo, si yo hago envíos, ¿sí? Hago envíos, por ejemplo, en Uber, ¿sí? O en delivery, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo más ventas? Voy a seguir em, creciendo, ¿sí? Entonces, para ello, yo voy a tener que seguir contratando más gente, voy a tener que seguir llamando a más personas, por lo tanto yo voy a seguir más pagando transporte, ¿sí? Entonces ahí esos costos van a variar, van a seguir subiendo o a su vez van a seguir bajando si es que no llego a tener muchas ventas, ¿sí? Vamos con la siguiente, tenemos los costos semifijos, ¿ya? Son fijos hasta cierto punto, pero cambian si aumenta la producción y aquí tenemos un ejemplo exacto, ¿sí? Si se fabrican hasta 1.000 camisas, el costo de empleados es el mismo, pero si se superan 1.000, se debe contratar más trabajadores. Estos son los costos semifijos, es decir, que si yo tengo mayor producción de productos, ¿sí? O mayor producción de servicio, yo voy a necesitar más trabajadores. Estos son los semifijos. Si yo no tengo mucho, voy a bajar, ¿sí? Son los costos semifijos, porque aquí va a variar según el salario que yo voy a pagar, ¿ya? Vamos bajando. Aquí tenemos la clasificación de los gastos. Tenemos los gastos administrativos relacionados con el área administrativa del negocio. Por ejemplo, arriendo de oficinas, sueldos para gerentes o servicios básicos. Esta es la clasificación de los gastos, ¿sí? Con respecto a los gastos administrativos, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una empresa, yo necesito pagar mantenimiento, ya sea de mesas, si tengo una empresa en donde se requiere imprimir hojas, tengo que mantener impresoras, comprar hojas, comprar tinta, comprar esferos, ¿sí? Mantener las computadoras, ¿sí? En caso de oficinas, el sueldo al gerente, al subgerente, a los empleados, ¿sí? Limpieza, seguridad, cámaras de seguridad, mantener estas cámaras de seguridad y asimismo los servicios básicos. A eso se refieren a los gastos administrativos, todo lo que conlleva para que se puedan manejar estas empresas. Bien, tenemos los gastos de venta necesarios para atraer clientes y poder vender productos. Por ejemplo, los sueldos de los vendedores, ¿ya? La publicidad que yo voy a generar y las comisiones por ventas. Estos son los gastos de ventas. Voy a pagarles directamente a nuestros vendedores, ¿sí? Tenemos la publicidad. Actualmente hay muchísimas personas que están pagando por publicidad para que sus empresas puedan seguir generando, puedan seguir duplicándose, puedan seguir conociéndose a raíz de esta publicidad. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que hacen publicidad orgánica y hay otras que necesariamente necesitan vender sí o sí a través de Internet para poder darse a conocer. Hay distintos tipos de publicidad, ¿sí? En donde es la publicidad paga y la publicidad orgánica, ¿ya? En este caso, aquí en gastos de venta estamos hablando de la publicidad de pago, ¿ya? La mayoría de ustedes haya visto publicidad en diferentes redes sociales, por ejemplo, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok, ¿sí? Para que esa publicidad a ustedes les aparezca ahí, significa que esta publicidad es de pago, ¿sí?
También tenemos las comisiones por ventas. Hay algunas empresas que te ofrecen un salario básico y aparte de ello te ofrecen comisiones por ventas, ¿sí? Entonces ese salario aumenta, ¿ya? Entonces esos serían los gastos de venta. Eso también va variando, ¿ya? Y para poder entender un poquito mejor, tenemos la diferencia entre los costos y los gastos. Aquí tenemos algunas características, justamente de lo que nosotros hablamos anteriormente. Tenemos de relación, vamos a tener el ejemplo y el tipo, ¿ya? Tenemos los costos en relación, relacionados con la producción, ¿sí? Tenemos los gastos que son necesarios para el funcionamiento. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en costos tenemos la materia prima y también tenemos los sueldos operatorios, ¿sí? Operarios, perdón. Y en gastos tenemos los arriendos de oficinas y aparte de ello tenemos la publicidad, ¿sí? Esos serían algunos ejemplos. Los costos en tipo pueden ser fijos, pueden ser variables o semifijos, ¿ya? En gastos tenemos los administrativos o los de venta. Estas son nuestras diferencias. En este cuadrito está exactamente resumido todo lo que ya hemos visto entre costos y los gastos, ¿ya? Entonces, para que quede un poquito claro. Bien, aquí tenemos algunos consejos para poder reducir gastos en un negocio. Bien, aquí tenemos, aprovecha tus habilidades. Si puedes hacer algo por ti mismo, evita pagarle a alguien más, ¿sí? Nosotros nos vamos a evitar un buen dinero por estar pagando a alguien por algo que nosotros sí podemos, ¿ya? Podemos negociar con los proveedores, buscar descuentos y mejorar precios en materia prima o servicios. Esto quiere decir que si yo encuentro un proveedor, no me voy a quedar con el primero, voy a seguir buscando estos proveedores, ¿sí? Vamos a ir, podemos buscar a través de internet, a través de contactos, también en la mayor publicidad es el boca a boca, ¿sí? Que es de one on one, sería de uno a uno, cara a cara, ¿sí? Ese es el boca a boca, ¿sí? Yo voy avisando a la gente, voy preguntando sobre los proveedores, ¿sí? Inclusive amigos, a colegas que puedan tener emprendimientos iguales, ¿sí? Puedo ir cuestionando, ¿sí? Sobre esta información de los proveedores, ¿ya? Vamos a utilizar la tecnología. Las redes sociales nos permiten vender sin pagar por publicidad tradicional, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Ahora sí vamos a hablar de la publicidad orgánica, ¿sí? Que, por ejemplo, algunos utilizan el drama, la comedia, otros utilizan la tendencia. Eso es muy importante porque quiere decir que nosotros vamos a ir a la par con la tecnología, ¿sí? Mi empresa va a ir a la par con la tecnología y las tendencias, ¿sí? Es el auge, vamos a ir con el auge de estas tendencias, ¿ya? A ver, aquí, ¿qué se refiere con publicidad tradicional? Por ejemplo, antes solamente se pasaba esta publicidad. Ok, se puso un poquito borroso. Esperen un momento. Bien, nosotros hablamos de publicidad tradicional con lo de antes, ¿sí? Aunque actualmente se sigue dando, pero ya no es, ya no tiene mayor repercusión, ¿sí? Antes utilizábamos la televisión, la radio, los periódicos para poderse promocionar. ¿Qué pasa ahora? La mayoría de la gente está utilizando esta tecnología, ¿sí? A raíz del internet, las redes sociales, inclusive sus productos los suben a la página web, ¿sí? Ya se van actualizando, van desarrollando, inclusive se sigue desarrollando con inteligencia artificial, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo hago publicidad orgánica? A muchas personas les van a gustar. ¿Por qué? Porque siguen el algoritmo y siguen en tendencia, ¿sí? Nosotros en la publicidad tradicional, cuando publicamos, por ejemplo, en la televisión, en un horario exacto, ¿sí? Por ejemplo, en las propagandas, también se pasa la publicidad, pasas a un público general, no sabes
Si, digamos, yo tengo una empresa, un emprendimiento para personas mayores de 18 años, ¿sí? Por ejemplo, comprar artefactos. ¿Qué pasa si yo paso ese producto, digamos, en la televisión y esa televisión lo está viendo un niño? No va a funcionar esa publicidad, ahí es más general, no va directamente a las masas, o sea, a las personas que yo quiero llegar, que es la publicidad a raíz del internet, ¿sí? Ahí sí ya yo puedo segmentar la gente que yo quiero que vea mi publicidad, ¿sí? Entonces, yo puedo reducir un gasto al poder yo utilizar mis redes sociales. Es decir, yo me voy a ahorrar este dinero que yo tengo para poder contratar un marketero, ¿sí? Alguien que sepa de mercadotecnia, alguien que sepa manejar mis redes sociales, que sepa diseñar. Yo lo puedo hacer si es que yo lo aprendo de forma empírica, ¿sí? Yo como jefe, jefa de mi empresa, de mi emprendimiento, yo lo podría hacer. O que a su vez ya mi empresa vaya creciendo, ¿sí? Y yo ya tenga ese sueldo fijo para poder pagar a esta persona para que me ayude a hacer ese trabajo, ¿sí? Cuida los detalles desde el inicio. Hacer bien el trabajo evita gastos extras. Es decir, si es que yo quiero comprar algo simplemente porque lo quiero hacer, sí, pero que no me va a servir, sería un gasto innecesario, ¿sí? Vamos a cuidar estos detalles, vamos a hacer bien el trabajo desde el inicio. Para eso yo necesito asesorarme, necesito buscar información, ya sea de manera empírica, buscar consejos de otras personas para yo evitar estos gastos, ¿sí? Por ejemplo, también vamos a evitar compras impulsivas. Antes de gastar, analiza si realmente es necesario comprar estos materiales que quizás yo no necesito, ¿sí? Por ejemplo, aquí hablamos más de los lujos. Si yo quiero tener una empresa bien definida, bien desarrollada, quiero que mi empresa se vea bonita, no está mal. Sin embargo, si yo en este momento no tengo ese dinero para que mi empresa se siga viendo más bonita de lo que ya está, no voy a gastar ese dinero pudiendo comprar otras cosas que sean valiosas, ¿sí? Ya, vamos a hablar sobre la cultura tributaria. A ver, un momentito, perdón. ¿Ya? Tenemos la cultura tributaria, es el conjunto de valores y comportamientos que tiene la sociedad sobre el cumplimiento de los impuestos. Aquí ya vamos a hablar sobre el gobierno, sobre el Estado ecuatoriano, ¿sí? Primero que nada, ¿por qué es importante? Permite que las personas y empresas cumplan con sus obligaciones. Nosotros ya sabemos que a raíz de estos impuestos, el Estado se beneficia para poder pagar a sus empleados públicos, ¿sí? A esos empleados que hacen deberes para que puedan servir a la sociedad, ¿sí? Ayuda al Estado a recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. También fomenta el desarrollo del país a través de los servicios públicos, como ya lo dije anteriormente, hablamos de la educación, por ejemplo, cuando regalan la colación, ¿sí? Cuando brindan la colación a los estudiantes en escuelas públicas. ¿De dónde viene ese dinero? De los impuestos que nosotros pagamos al Estado. Igualmente la salud, por ejemplo, los hospitales públicos, ¿sí? Los centros de salud, ¿ya? El dinero que se le paga a estos doctores, a estas enfermeras, a los guardias, personas de limpieza, ¿sí? Viene por parte del Estado. ¿Qué tienen estos hospitales? Estos centros de salud em, tienen inmobiliaria, ¿sí? Tienen computadoras, tienen camillas, todo ello viene del Estado. Absolutamente lo que tiene que ver dentro de estos lugares, ¿sí? Públicos tiene que ver con el Estado. Asimismo, infraestructuras. Cuando una calle está en mal estado, cuando un poste se daña, cuando no hay luz, ¿sí? Y tienen que arreglar ciertos sectores para que exista de nuevo este servicio, viene a raíz de este dinero, ¿sí? De la cultura tributaria, ¿sí? En este caso nosotros estamos hablando de los impuestos, ¿ya? Bien. Ahora vamos a ver los principios tributarios. La Constitución ecuatoriana establece 8 principios
sobre impuestos, ¿sí? Estos son los más importantes. Hablamos de la generalidad. Todos deben pagar impuestos sin excepciones, ¿sí? Hablamos de todos. ¿Quiénes son todos? Absolutamente todas las personas que tienen la capacidad para poder desarrollar estos impuestos, ¿sí? Hablamos de la eficiencia. Los impuestos deben ser claros y no afectar a la economía de nuestro país. Hablamos también de la irretroactividad. No pueden aplicarse a transacciones pasadas, ¿sí? No que actual, vamos a hablar siempre en presente, ¿sí? Eh, sobre lo que nosotros tenemos que pagar al Estado, ¿sí? Sobre nuestros impuestos. Aquí no afecta en este caso en transacciones pagadas. Siempre vamos a hablar de lo actual, de lo que yo tengo exactamente en la página del SRI y lo que me corresponde a mí pagar, ¿sí? Hablamos también de la transparencia. Deben ser fáciles de entender y sin ambigüedades. ¿Qué hablamos de esto? Que la persona que está en el sector público, por ejemplo, en el SRI, en el municipio, tiene la obligación de explicarle a usted cuáles son sus impuestos y cómo deben ser pagados, también cuáles son sus derechos, ¿sí? De esto se trata de la transparencia. ¿Por qué? Porque el Estado le paga a esta persona para que con usted pueda ser bastante explícito al momento de explicarle sus contribuciones, ¿sí? También hablamos de la progresividad. Quien gana más, ¿sí? Paga más. Es decir, quien gana menos, paga menos. Ese es el principio de la progresividad. También tenemos la simplicidad administrativa. El pago de impuestos debe ser ágil y sin burocracia. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros tenemos que tener que pagar nuestros impuestos tal y como lo explica la página del SRI, tal y como la página nosotros nos indica el valor exacto para poder pagar nuestros impuestos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de burocracia, no es que la persona para que me ayude a mí a hacer más pronto estos papeles, para pagar más pronto, yo le voy a pagar un dinero extra. No, nosotros tenemos que ser transparentes, ¿sí? Y así mismo pedir de favor que ellos nos ayuden a nosotros, porque ellos están recibiendo un salario, ¿ya? Tenemos equidad, se pagan según la capacidad económica de cada persona o de cada empresa, ¿sí? En equidad tiene que ver un poquito, se asemeja con el de progresividad, ¿sí? Aquí nosotros pagamos según la economía que nosotros tengamos, si ya seamos persona natural o si tengamos una empresa, ¿sí? También hablamos sobre la suficiencia recaudadora. Los impuestos deben ser suficientes para poder cubrir el gasto público, ¿ya? ¿Qué pasa con esta suficiencia recaudadora? ¿Ya? Nosotros mandamos dinero a este departamento, ¿sí? Que recauda nuestro dinero, ¿sí? Y a raíz de eso, a raíz de este departamento, se va a ver cuánto dinero hay ahí para poder pagar los gastos públicos que tiene todo el país, ¿sí? Más o menos este te va a dar un promedio de todo el dinero que ha logrado recaudar todo el año, sin todos los meses, para que se vayan desarrollando como ya lo expliqué anteriormente, las escuelas públicas, los hospitales públicos, ¿sí? La infraestructura, todo ello, ¿ya? Entonces, aquí terminamos con nuestra clase del día de hoy. Espero que todo se haya entendido. Eh, Vamos a ver un poquito más acá con el libro. Hablamos nosotros de absolutamente todos los temas. Espero que todo haya quedado claro. ¿Sí? Bien. Hablamos de materiales directos, mano de obra directa, costos directos de fabricación, la clasificación de los costos fijos, los costos variables. Aquí teníamos 11 vías, que esto es muy interesante que nosotros lo vayamos leyendo clase por clase. Por ejemplo, el costo es un desembolso destinado a la elaboración de un producto o a la presentación de un servicio, ¿sí? El gasto es un desembolso necesario para el funcionamiento de la empresa y está relacionado con sus departamentos administrativos y comerciales. Es decir, aquí no se habla nada de lo que tenga que ver fuera de la empresa. Todo lo que tenga que ver con la empresa, todo lo que está dentro es costo y el gasto, ¿sí?
Ahora, en glosario tenemos la palabrita comisión, pago que un sujeto le otorga a otro por ejecutar cierta venta, porque nosotros hablamos de las comisiones también, ¿no? ¿Ya? Los consejos para reducir los gastos, hablamos de la publicidad, como ya lo explicamos, ¿sí? Tenemos saberes previos, estás consciente de que en algún momento tendrás que cumplir con las obligaciones tributarias. Todos debemos estar conscientes con esto, ¿sí? Y no tomarlo como algo negativo, ¿sí? Porque nosotros a raíz de estos impuestos también nosotros recibimos una retroalimentación, que es la educación mía, ¿sí? La educación de los hijos, ¿sí? De nuestros parientes. La educación pública viene a raíz de estos impuestos, entonces es algo normal, ¿ya? Aquí tenemos un desequilibrio cognitivo. ¿Por qué razón hay personas que se oponen a no pagar estos impuestos? Algunas personas no quieren pagar, dicen que ya el Estado lo tiene todo, ¿sí? Eso ya depende de cada persona, ¿no? Tenemos también en el glosario concienciar, hacer que alguien sienta, piense y actúe con conocimiento de lo que hace, ¿sí? O deja de hacer. Eso es concienciar, ¿ya? Tenemos saberes ancestrales, tenemos los incas, aplicaban el concepto de redistribución, ¿sí? La redistribución consistía en entregar trabajo o bienes al Estado y este los distribuía todos los años. De esta manera se mantenía la estabilidad política, económica y social, ¿sí? Más o menos como un trueque, ¿ya? Muy bien, entonces hasta aquí llegó la clase del día de hoy. Tenemos cosas más importantes, sí, voy a leerlas para que no se nos quede nada por el día de hoy. Tenemos glosario, la burocracia, sistema de reglas y procedimientos rígidos establecidos por una organización o el Estado. Sí, son reglas prácticamente, eso significa la burocracia, ¿ya? Teníamos un ¿sabías qué? La Constitución de la República de Ecuador del año 2008 establece en el título, ¿sí? 7, denominado Régimen del Desarrollo, capítulo cuarto, en lo que referente a la soberanía económica, sección quinta del régimen tributario, inciso primero del artículo 301. Solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante la ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, se podrá modificar, exonerar o extinguir los impuestos, ¿sí? Esto es lo que nos dice la Constitución de la República del año 2008. ¿Ya? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Espero que todo haya quedado claro por el día de hoy. Nos vemos.